Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En este video voy a explicar por qué el feminismo en Colombia no ha logrado capturar la agenda pública y política nacional. Dos partes. Primero, la agenda política colombiana está concentrada en la superación del conflicto armado en Colombia. Si bien cada país ha tenido sus propios problemas, pues sí, no hay un país perfecto. Argentina pues pasó por el Plan Cóndor, la Junta Militar, España por la dictadura franquista y México pues, por un fenómeno de un partido único que duró como 100 años y un problema de concentración de tierra, ¿sí? En Colombia esos problemas están, por decirlo así, más frescos, más vivos. Digamos, en Colombia todavía estamos sumergidos en un conflicto armado. Mientras que en España, digamos, pues la dictadura franquista fue hace 50 años. ETA se desmovilizó hace un buen tiempo, me perdonan ustedes, no tengo la fecha exacta, pero unos 20 y punta años. No ha tenido en los últimos 20, 30 años estos graves problemas de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, como sí sucede en Colombia actualmente. Es decir, Colombia en este momento está pasando por la última fase del conflicto armado. O sea, en este momento lo estamos viendo. Y eso hace que la agenda colombiana esté más concentrada en la superación de este problema que es de más hondo calado. O sea, son graves violaciones a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, que es el conflicto que estamos viviendo ahora, con diferentes formas, diferentes mutaciones, diferentes cabezas, pero que es actual. Mientras que, pues, en España, digamos que ya los problemas de ese tipo, pues, se pueden considerar superados, ¿no? O sea, relativamente, digamos. La autoridad de Franco y los problemas que ha tenido con grupos subversivos, pues, por ahí persisten, pero, digamos, la gran mayoría de ellos ya transitaron en el tiempo hace un buen tiempo. Este vacío en la agenda política es lo que hizo o lo que facilitó que el feminismo la capturara, la llenara. La gente, la comunidad, como la masa, la sociedad como un ente vivo, necesita un proyecto de sociedad, necesita un proyecto de país. Y al encontrarse despojado de ese proyecto de país, digamos, al haber superado los problemas más hondos, al estar, por decirlo así, en blanco o vacía la agenda política, pues el feminismo ocupó ese espacio y lo capturó. En Argentina un proceso distinto, digamos, hay problemas estructurales de pobreza y todo este tema, pero el feminismo se fue colando o se fue capturando en la agenda del poder, ¿sí? Y en México, pues, que con sus diferentes problemas, pues ha sucedido lo mismo. En Colombia se ha evitado porque la agenda prioritaria es la superación del conflicto armado. Es un conflicto armado que llevamos más de 70 años, digamos. Esto se empezó, bueno, siempre ha habido conflicto, pero al que me refiero empezó específicamente en 1948. Estaba el presidente Mariano Ospina Pérez. Él creó un grupo de sicarios con policías y militares cuyo objetivo era asesinar a gente izquierda, los chulavitas. Fue el primer grupo paramilitar enteramente avalado y patrocinado por el Estado, y de ahí se ha seguido una lógica de que desde el poder se financian directamente grupos armados bajo la excusa de la gendarmería, ¿no? Cuyo objetivo secundario, digamos, objetivo no dicho públicamente, sea asesinar a la izquierda. Ha tenido diferentes nombres, los pájaros, las convivir, bueno, y ha tenido su máximo pico de crueldad en los 90 y específicamente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en fenómenos muy tristes como los falsos positivos, que fue la consecuencia de una política de gobierno equivocada llamada la seguridad democrática, en la que se daban incentivos a los soldados por muertes en combates, y bajo toda esta presión desde el gobierno se empezó una política de masacrar gente inocente. Pues a cualquier pendejo lo veían por ahí, lo mataban y decían que era una baja en combate. De eso hubo 6.400 solamente en estos dos gobiernos. El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez acaba de ser condenado por paramilitarismo por pertenecer al clan de los 12 apóstoles, que fue un grupo paramilitar en Colombia, dueños de la vida y de la muerte, por eso se llamaban los 12 apóstoles. A Uribe se dice que era el Mesías de los 12 apóstoles. Esa es la teoría más sólida en este momento.
Entonces en Colombia esos problemas están frescos, están frescos. El expresidente Santos, Premio Nobel de Paz, logró un acuerdo de paz con la extinta FARC que terminó una parte del conflicto, hay que reconocerlo, pero siguieron otros grupos disidentes que en este gobierno se está tratando de solucionar. Eso ha dividido la agenda política colombiana en dos grandes grupos. Por un lado, los que quieren terminar ya el conflicto armado con dos grandes estrategias. Uno es las negociaciones de paz, sentarse con estos grupos para que se movilicen a cambio de subvenciones y garantías. Y dos, con la restitución de tierras. Son como las dos grandes estrategias que se tienen, porque el origen del conflicto armado en Colombia pues ha sido la posesión de la tierra, ¿no? Es un conflicto de terratenientes que despojaban campesinos. En síntesis es así. Y por otro lado hay un espectro político que insiste en la confrontación armada, que en 70 años nos ha dejado desplazamientos, víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, masacres, etc. Pero hay un grupo que insiste en esa política que ya demostró en 70 años que no funciona. Y la agenda política está dividida en esos dos. Los que queremos la terminación del conflicto armado vía acuerdos de paz y restitución de tierras, y los que insisten en una agenda armada del Estado contra de plomo hay, plomo es lo que viene. Eso ha impedido que el feminismo se posicione como la agenda prioritaria. Y viendo los resultados que ha tenido en España y en Argentina, pues en buena hora agradezco que no haya logrado capturar la agenda. Segunda razón, a diferencia de España y de Argentina, en Colombia hay una diáspora, una explosión de minorías y de grupos emergentes que compiten por la agenda política nacional. Y son varios, les puedo mencionar unos 10. Está los indígenas, que son bastantes. Recuerden que Colombia es un territorio de más de 120 etnias indígenas reconocidas y otras más, resguardos indígenas que están por su pugna, por su territorio ancestral y original. Las negritudes, los palenqueros, los raizales, el campesinado, cuya mayor pugna es la tierra, que es el origen del conflicto armado, la posesión de la tierra. La gente desplazada, tanto en campo como en ciudad, ¿sí? Y otros grupos que han emergido en los últimos 20 años, como grupos estudiantiles, sindicatos, sobrevivientes de partidos de izquierda, militantes de izquierda que no fueron exterminados son sobrevivientes, líderes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay una diáspora, un abanico de minorías que compiten todos por la agenda. Y eso en cierto sentido pues ha relegado al feminismo a compartir con todas estas minorías y digamos no es solamente el feminismo capturando la agenda, sino son 10, 15 grupos en diversos estamentos, en diferentes grupos, compitiendo por la misma agenda. Entonces sí me explico a dónde voy. Entonces eso ha hecho que el feminismo no sea la única voz política que capture la agenda. Y va a ser muy difícil porque si alguien tiene oportunidad dentro de esas minorías de capturar la agenda, serán los indígenas, las negritudes y subsidiariamente los campesinos, el campesinado. Eso hace muy difícil que el feminismo como voz individual se estense por encima de ellos. Además porque hay una legitimación histórica de mayor prevalencia. Digamos, los indígenas han permanecido acá desde la llegada de Europa, ¿no? O sea, y son grupos que se han consolidado, llevan sobreviviendo 500 años. Entonces hay una legitimación pues más honda en el imaginario colectivo de darle prioridad a los grupos indígenas. Las negritudes llegaron con la invasión, pero también tienen una antigüedad, ¿sí? Hay más historia, hay más trayectoria. El feminismo en Colombia pues es relativamente nuevo. Digamos que aquí se empezó a introducir hace unos 80 años, pero en el tiempo que llevan otros grupos pues es menos tiempo, ¿sí? Entonces, claro, la legitimación social cuenta en estos casos. Aunque el feminismo ha sabido jugar con esto y se ha mezclado en grupos campesinos, se ha mezclado en grupos indígenas, pero como cada grupo tiene su propia agenda, pues no ha logrado esa cohesión feminista que se ha logrado en otros países. En España, pues, parece ser que la única agenda que había en un momento de vacío de agenda política era el feminismo, logró capturar el poder. Esos son los nuevos motivos por los cuales el feminismo no ha logrado
capturar la agenda política colombiana. Muchas gracias.